dar otra vez un pantallazo de lo que es la definición del límite y vamos a entrar en unos ejemplos de las aplicaciones de los teoremas fundamentales, que también ya creo que estuvieron viendo cuáles son los teoremas fundamentales ahí del límite, que son básicamente las propiedades de los límites, ¿sí? El concepto de límite es un poco siempre complicado, digamos, desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista del concepto en sí, creo que no es el concepto intuitivo. El límite es, digamos, una herramienta para analizar qué es lo que pasa con una función en un cierto intervalo o en un punto en cuestión. No precisamente analizar la función en el punto mismo, sino analizar un poquito antes y un poquito después para ver hacia dónde tiende o cuál sería eh, el final, digamos, de esa función en ese punto específicamente. Nosotros hoy, el concepto que ustedes manejaban era una función, por ejemplo, quiero saber cuánto vale para un cierto valor de x, entonces reemplazo el valor de x dentro de esa función y obtengo el valor de y. Entonces eso es el concepto de ver si la función está definida, es decir, tiene un punto, o sea, si nosotros le damos un valor de x, introducimos introducimos un valor de x dentro de la función y obtenemos un valor de y. Eso es definir la función en ese punto, es decir, si está definida. El límite tiene otro concepto, digamos, del hecho de que muchas veces la función no está definida, pero sin embargo tiene un límite. Es decir, la función no está definida. Yo le pongo un valor de x dentro de la función y no me da un valor de y, me da un 0 sobre 0 o me da una indeterminación. Entonces ahí la herramienta de definición de la función ya no me sirve porque yo no puedo saber cuál es el valor o cómo voy a graficar ese punto que me dio 0 sobre 0, por ejemplo. Entonces, ahí sí aparece lo que es el límite y el límite sí te va a dar un resultado que justamente es para analizar qué pasa con la función en ese punto, no precisamente definir, digamos, la función en ese punto. Entonces, acá, por ejemplo, un ejemplo práctico, la función es x más 4. Entonces nosotros tenemos la función y le vamos dando valores, por ejemplo, queremos saber qué pasa con la función en el punto x igual a 1, pero no vamos a reemplazar el valor. Fíjense que nosotros le damos valores, por ejemplo, valores x igual a 0, obtenemos 4, 0,25, obtenemos 4,25. A medida que nosotros vamos creciendo hacia el punto x igual a 1, vemos que nuestra función también crece. Fíjense, empezó en 4, 4,25, va creciendo y aparentemente tiende a 5. Fíjense que no reemplazamos para x igual a 1, sino que llegamos a 0,999 y después pasamos a 1,0001. Entonces vemos que a medida que nos vamos de un número mayor hacia el punto en cuestión, también vemos que de 5,1 pasa a 5,01 y así sucesivamente vemos que tiende a 5 y acá también tiende a 5. Básicamente podríamos reemplazar más acá el 1 y nos va a dar 5, ¿sí? Pero nosotros en realidad lo que quiero mostrar con esto es que hacemos el análisis antes del punto en cuestión y después del punto en cuestión. Entonces, este es un análisis por la izquierda y un análisis por la derecha. Entonces, yo lo que calculo es el límite de esa función cuando x tiende a 1. Fíjense que tiende a 1, va creciendo hacia 1 y también va decreciendo hacia 1. Y vemos que el resultado está entre 4,999 y 5,00001. Es decir, vemos que la función tiende a 5. En este caso es fácil comprobar porque le reemplazamos acá y nos da 5. Pero hay funciones, como le dije, donde reemplazar acá y me da una indeterminación. Entonces yo no puedo saber exactamente dónde va la función. Entonces, básicamente eso es el concepto del límite. Para eso utilizamos el límite como herramienta. Y acá estaba el concepto de epsilon
que ya habían visto que ya vieron la clase, que es el concepto matemático de la función, ¿sí? Que básicamente es lo que le dije ahí. Este es el análisis del punto, entonces nosotros un poquito antes, un cierto delta, y un poquito después, un cierto delta, vamos a analizar la función, y eso me va a generar un epsilon que está en el entorno del punto en cuestión, que es este, ¿sí? Básicamente es eso nada más lo que es el concepto de delta y epsilon. Y esto habían visto que son los teoremas, el límite de una constante, no sé hasta dónde llegaron, pero el límite de una constante es otra constante. Estaban haciendo las demostraciones cuando yo tengo el límite del producto de una constante por una función, ¿sí? Es igual a k por este. Es decir, si yo tengo k multiplicado por f de x, yo calculo su límite cuando x tiende a algo, esto es igual a k por el límite de la función. O sea, básicamente lo que yo puedo hacer es sacar la constante que le está multiplicando a la función fuera del límite, ya que el resultado va a ser así. Y si esto tiene un límite igual a a, entonces el resultado va a ser igual a k por a. ¿Sí? El otro concepto que vieron es el de la suma o la resta de dos funciones, y calcular el límite de esa suma es lo mismo que descomponer, digamos, en dos límites, tanto de suma o de resta, dependiendo de cómo tengamos el signo ahí. Entonces, al final, el resultado que obtenemos va a ser el límite de la primera función más el límite de la segunda, o negativo si es que era una resta originalmente. El límite del producto también se puede descomponer en el límite de dos productos, o sea, sería al final de cuentas el límite de cada uno, el límite de este por el límite de este. En el cociente pasa lo mismo. Si yo tengo dos funciones, el cociente de dos funciones, se puede distribuir el límite a cada una de las funciones, y el resultado es el cociente entre los dos límites, siempre y cuando b no sea cero, ¿sí? En el tema de radical también se puede sacar, digamos, la raíz fuera del límite, así groseramente hablando. Y el de la potencia también. Puedo calcular el límite este y el límite este por separado. Entonces me da la potencia de ambos límites. Acá hay unos ejemplos donde es básicamente calcular el límite de estas funciones, y es aplicar, digamos, acá está bastante abreviado, pero si vamos a aplicar todas las reglas que están allá arriba, primero tendríamos que hacer de la siguiente manera: sacar la raíz afuera, después aplicar el límite para la función x más 1 dividido el límite de 8x más 3. Entonces calculo ese límite, que es básicamente reemplazar 1 más 1 me da 2, y acá abajo me da 11. Entonces 2 sobre 11. Acá hace una racionalización para que quede un poquito más chusco, y le da raíz de 22 sobre 11. Cuando tenemos el exponente también, entonces es básicamente hacer el límite acá arriba, el límite del numerador, el límite del denominador, porque son el cociente de dos funciones. Entonces acá obtenemos un límite, acá otro límite, y acá arriba otro límite. Y acá arriba otra vez se puede componer en dos límites, uno superior, numerador, y otro denominador. Esos son los conceptos que hay que aplicar de las... Esto ya vimos, límites racionales. Si A es igual a 0, esto da 0. Si A, B es igual a 0, da infinito. Aritméticamente el cociente A no tiene sentido. Y acá vamos a un ejemplo un poco interesante. ¿Qué pasa con la función cuando se acerca a 0? Cuando x, entonces lo que vamos a calcular es el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0.
Fíjense que vamos a hacer un análisis. ¿Qué pasa con los... Y por favor, si tienen una calculadora ahí a mano, vamos a ir cargando estos valores acá. Fíjense, para un valor de x igual a 1000, ¿cuánto me va a dar la función? 1 sobre 1000, ¿cuánto da, gente? Obviamente no hace falta calculadora, pero porque acá tenemos... ¿sí? 0,0001, ¿sí? Después 0,0. 1 dividido 0,1 es 10. ¿Sí? Acá está mal. Este es 0, Profe, 0,001 nomás es. sí. Y acá también. 0,01. Acá es 0,01. Así está bien. Y el del 10 es 0,1. Acá es 10, 100 y 1000. Fíjense que nosotros no calculamos en el punto 0, sino que vimos que a medida que va yéndose el valor de x se está haciendo más grande, va a 0,001, o sea, tiende a hacerse 0. Si hacemos cada vez más pequeño, digamos, más próximo, va creciendo nuestra función. Esto también creo que vieron con el profe. Y acá para los valores negativos también pasa lo mismo. Entonces, gráficamente, esto es lo que tenemos. Si nosotros graficamos esa función 1 sobre x, vemos que a medida que yo me voy alejando del punto 0, mi función tiende a 0. Fíjense que yo acá para los valores de x grandes, fíjense, nos fuimos a 1000 y me dio 0,001. Si yo le pongo 10.000 me da 0,0001 y así sucesivamente. Cada vez que yo me alejo del 0 hacia un número más grande, yo veo que mi función va tendiendo a 0. Cada vez se hace más pequeño esta distancia entre el eje X y mi curva, ¿sí? Sin embargo, cuando yo me voy acercando más al 0 hacia acá, veo que mi función se hace mucho más grande. Es decir, es lo que pasó acá. Cuando me estoy más cerca, 0,01, 0,001, ya tengo, si yo le ponía un valor mucho más cercano al 0, voy a tener un número más grande. O sea, tiende a infinito cuando yo me voy acercando al punto 0. Y también si yo vengo por la izquierda, esta función, cuando yo me voy acercando, fíjense que acá cuando yo tenía menos 1000 allá, ¿qué número llega a tener acá? Y 0,001 negativo y así sucesivamente. Y veo que cuando yo me voy, o sea, cuando me voy alejando a un número más grande, este tiende a 0 también. Y de este lado, cuando me voy acercando al 0, tiende a menos infinito. ¿Sí? Se va haciendo mucho más grande. Y acá tiende a infinito. Entonces, fíjense la importancia del límite. Si yo quería analizar la función nada más que yo pongo para x igual a 0, ¿cuánto vale? 1 sobre 0, ¿cuánto le da? Infinito, le dice. ¿Qué le dice la calculadora? 1 dividido 0. Error. Bueno, matemática error, porque no sabe qué resultado obtener. ¿Por qué? Porque fíjense que para 0 tenemos dos resultados básicamente. La función se va al infinito positivo y se va al infinito negativo. Entonces, no hay una definición de la función. La función no está definida en ese punto, pero sí podemos ver que dependiendo de hacia dónde analizamos
vamos a tener un límite. Si yo vengo por la izquierda, mi límite va a ser este infinito negativo. Si yo vengo por la derecha, voy a tener un límite infinito positivo. Entonces, por eso es importante muchas veces no quedarnos con el concepto solamente de lo que dice la calculadora o lo que nosotros queremos hallar por definición o definir la función. Definir la función quiere decir calcular un punto para poder graficar. Y básicamente este punto nosotros no podemos graficar porque para cero me da matemática error, dice la calculadora, entonces no sabe hacia dónde irse. Pero si tenemos el concepto límite, sabemos esto, que si yo vengo de la izquierda, antes de llegar al punto cero, se me va al infinito la función. Si vengo por la derecha, se me va a infinito positivo. Entonces ese es el concepto de infinito. En el caso de los límites, siempre vamos a utilizar, bueno, a no ser que se especifique cuando calculamos el límite de una función 1 sobre x, que es esta que está acá arriba, vamos a analizar el lado positivo de la función y este tiene un resultado que es igual a infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me voy es que vamos a analizar siempre por la derecha, a no ser que te diga calcular el límite. Fíjense que límite cuando x tiende a 0. Y si tiene el negativo acá arriba, es que el análisis se tiene que hacer por la izquierda, de 1 sobre x. En este caso, la función es igual a menos infinito. Vieron ya gráficamente que es así. Ahora, si tengo esto, límite, ¿qué es lo que más van a encontrar siempre? Con un x tiende a 0 nada más. O en algunos casos puede estar especificado que está hacia el lado positivo. De 1 sobre x, esto me da infinito, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta siempre, a no ser que esté especificado con el negativo, entonces mi resultado es menos infinito. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Entonces, si yo vengo por la izquierda, ese negativo ahí sobre el número que tiende, me indica que yo hago el análisis hacia la izquierda y si es positivo hacia la derecha. Entonces, tengo un resultado que es menos infinito y si vengo por la derecha tengo un resultado que es más infinito. ¿Está? Aquí está. ¿Para qué lo que escribí tan feo si acá está escrito? Entonces el límite de 1 sobre x, si está especificado así, es infinito. Y acá cuando me dice negativo es menos infinito. ¿Se entiende? Gráficamente hemos visto eso. ¿Se entiende, señores? Entonces vemos que esta función 1 sobre x tiene un infinito, tiene un límite o tiende hacia un lugar cuando x tiende a 0. Sin embargo, si yo quiero calcular el valor de la función en el punto de x igual a 0, la calculadora ya me dice matemática error. Eso quiere decir que no está definido, pero sí tiene un límite. Y tiene dos límites en realidad. Uno si yo vengo por la derecha, que es infinito, y otro por la izquierda, que es menos infinito. ¿Se entiende? ¿Está claro entonces? Sí, señor. Sí, profe. Hay otros tipos de límites cuando nosotros definimos. Por ejemplo, si yo tengo el límite de una función que me da 0 y la otra función 0 y tengo este cociente, obviamente me va a dar 0 sobre 0. Esto se conoce como indeterminado, que vamos a ver más adelante y van a ver con el sobre donde van a dar la clase con el profe, que estas indeterminaciones se pueden levantar. Es decir, tiene un límite. A eso se refiere. Porque 0 sobre 0 en su calculadora también le va a dar matemática error. Y si nosotros graficamos, vamos a una función específica donde tenemos que la función es igual a x al cuadrado más 2x sobre x. ¿Qué pasa la función en el punto si yo calculo f de 0? F de 0 quiere decir que yo donde dice x voy a poner todo 0. Entonces me queda 0 al cuadrado más 2 por 0, 0. 0 más 0 es 0 arriba y acá abajo 0. Entonces me va a dar la función
0 sobre 0. Yo no puedo graficar la función porque me dice que es 0 sobre 0. Si esto yo lo llevo a una tabla de más valores, fíjense que para menos 1 me da 1 positivo. Para 0 me da indeterminado, es decir, no sé dónde está, no sé cómo graficar eso. Para 1 ya me da 3 y así sucesivamente. Para 4 me da... Es una recta aparentemente, pero acá en este punto hay algo raro, ¿sí? No se puede graficar la función. ¿Se entiende? No está, entonces se dice que la función no está definida en el punto x es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo obtener el valor de f sub 0. Me dice que es 0 sobre 0. Y si quieren probar en su calculadora, 0 dividido 0, que le va a dar... Matemática error también, seguro. Sí, mate error. Bueno, entonces... no está definida. Eso quiere decir que la función no está definida. Eso tengan en cuenta siempre cuando yo reemplazo solamente los valores dentro de la función y me da como eso, me dice que la función no está definida. Ahora, si me da un número acá, la función está definida. Eso quiere decir que está definida. Ahora, vamos a ver que esta función, sin embargo, tiene un límite en x igual a 0. Por más que no esté definida, la función tiene un límite. Es decir, si yo analizo un poquito antes y analizo por la izquierda y por la derecha, es decir, por la izquierda y por la derecha, voy a ver que la función tiende a un cierto valor. Y gráficamente ya podemos ver que ese valor es 2. Porque fíjense, entre menos 1 y 1 hay un salto de 1 a 3. Probablemente este sea 2 el límite. Entonces surgen todos estos tipos de expresiones o como dice acá, al sustituir la variable de la función por la constante puede resultar una de estas expresiones: 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 0 por menos infinito, 1 elevado a la infinito, infinito elevado a la 0, 0 elevado, que carecen de un valor aritmético, es decir, no está definida y son llamados indeterminaciones. Estas indeterminaciones muchas veces se pueden levantar, es decir, tienen un límite. ¿Dónde estábamos? Bueno, fíjense que esta función, yo voy a calcular su límite de todo lo que tengo ahí. Disculpen, no voy a escribir porque es un poco extenso. Límite, y voy a analizar la función cuando x tiende a 0, ¿sí? ¿Qué me dice matemáticamente? ¿Qué puedo hacer yo acá? Antes de hacer el límite, tengo que volver a escribir esto acá. Límite cuando x tiende a 0. Matemáticamente ahí arriba veo que puedo hacer un factor común. Entonces me da x más 2. Y abajo tengo un x. ¿Qué puedo hacer con esta expresión? Simplificar. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de solamente x más 2. ¿Puedo calcular este límite? Sí. Reemplazo acá acá y me queda 0 más 2, que es igual a 2. Entonces, la herramienta del límite me permitió calcular ese punto. O sea, si bien no está definida la función en ese punto igual a 0, tiene un límite. Es decir, yo vengo de la izquierda y eso va tendiendo a 0. ¿Sí? También vengo de la derecha y veo que tiende a 0. Entonces tenemos límite, pero no está definida la función. Acá hay otro ejemplo también. Si yo calculo el límite de esta función, el límite de 2, perdón, límite x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 0, si yo quiero definir la función que me va a dar 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 ya me dio 0 luego ahí arriba. Y acá abajo me da 2 menos 2, 0 ya. 0 sobre 0 me dio.
Entonces, fíjense que no está, es una indeterminación, es decir, no hay forma de graficar el punto de esta función en x igual a 2. Pero sin embargo, vamos a calcular el límite. Fíjense, vamos otra vez a esto de arriba, es un caso de factoreo. Da x menos 2 por x más 2, simplifico el x menos 2 con el x menos 2 y arriba me queda x más 2. Si calculo ese límite me da 2 más 1, me da 4. 4 es su límite. Es decir, tiene un límite, pero no está definida la función. Esto van a ver todavía un poquito más profundo. Acá hay unos ejemplos también de indeterminaciones de cómo se hacen las operaciones cuando yo tengo... Este ejemplo, por ejemplo, es 4 menos x cuadrado. Si yo reemplazo, me va a dar 0 sobre 0. Entonces yo puedo levantar esta indeterminación. Y acá lo que tengo que hacer es racionalizar. Racionalizo. Racionalizar es multiplicar y dividir por su expresión conjugada. Y luego de un proceso algebraico, que ustedes ya saben, se llega a simplificar. Cuando hay una simplificación, ya de alguna manera se está levantando la indeterminación y hay que me queda el límite igual a 6. Este es otro caso donde primero hay que multiplicar por la conjugada que está como numerador y también hay que multiplicar por la conjugada del denominador. Esto es los casos cuando tenemos un radical arriba y también en el denominador. En el numerador y en el denominador se levanta la integración haciendo el producto de ambos por su conjugada y dividiendo otra vez por su conjugada. Bueno, acá todo el proceso aritmético, algebraico, perdón, es un poco complicado y extenso, pero al final de cuentas obtenemos el resultado que es igual a A. Pero antes de hacer cualquier tipo siempre hay que calcular el límite, siempre hay que comprobar que da una indeterminación para poder levantar esa indeterminación. Les dejo unos minutitos para que puedan trabajar con estos. Estos 4 ejemplos que están acá ya tienen los resultados y puedan agarren su cuaderno, lápiz y trabajen, ¿sí? Nos volvemos a conectar un ratito enseguida. O sea, yo me quedo conectado, estoy acá pendiente por si hay alguna consulta.
Bueno, ¿qué tal les fue? Acá para el primer caso, me supongo que hicieron primero un factor común y luego una agrupación, digamos, le queda i al cuadrado por caso de factoreo y acá abajo también y que pudieron haber simplificado. ¿Alguien ya hizo este? Sí, ¿Y le da este resultado? sí, todos dando. Sí, Ese pero, salió sin factorear, profesor. Ah, este sale sin factorial nomás directamente. sí, pero, Ah, no se sí. anula. Y este sí, este da, acá arriba da 2 al cubo 8. Este da 0 sobre 0. Ese sí, profe. Diferencia de cubos. Desarrollaron eso y después hicieron otra vez un caso para poder simplificar con esta h. Sí, profesor. Y da 12. Acá también la misma historia, seguramente acá dio 0 sobre 0, ¿sí? Acá luego, caso de factoreo, un factor común arriba x, y acá también ya se simplifica una x, probablemente ya se levanta, o si no, hay que seguir trabajando. Y esta es una racionalización, ¿sí? Porque dio, sí, da 0 sobre 0 también. Entonces, racionalizarlo. Bueno, básicamente, esto vamos a ver también ya un ratito. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos viendo cómo proceder en el caso que tengamos indeterminaciones de 0, como 0 sobre 0? El otro tipo es cuando nos da arriba todo infinito y abajo también infinito. Es decir, esos casos se dan cuando nosotros tenemos como analizar la función en el infinito, o sea, x tiende a infinito. Entonces, si yo reemplazo todo acá por infinito, infinito, y esto me va a dar infinito sobre infinito, entonces eso es una indeterminación. Entonces, utilizamos el recurso de que, como vimos allá arriba, el límite de 1 sobre x es igual a infinito, ¿sí? Perdón, es igual a infinito cuando x tiende cuando x tiende a 0 es igual a infinito. Ahora, si el límite tiende a infinito, pueden hacer 1 cuando x tiende a infinito, esto es igual, cuando x tiende a infinito, esto es igual a 0. ¿Sí? 1 sobre infinito es 0. Entonces, para ello, utilizamos el recurso este de multiplicar y dividir ambos miembros por la expresión que tiene mayor grado. En este caso vemos que el numerador tiene el grado 4 y el denominador también tiene el grado 4. Entonces multiplicamos y dividimos toda la expresión por x a la cuarta. Bueno, acá ya está separado por cada uno, pero básicamente es eso. Y dividimos. Matemáticamente la expresión no sufrió ninguna variación. Es decir, lo que hacemos es un artificio matemático para poder expresar de esa manera. Entonces lo que yo hice es multiplicar, en realidad multiplicar y dividir por x a la cuarta, o dividir ambos miembros por x a la cuarta. Y acá, ¿qué pasa? Puedo simplificar simplifico x al cubo sobre x, y acá me queda así. Acá también simplifico este con este con este me queda al cuadrado, acá simplifico 1 me queda al cubo, y así sucesivamente. Entonces, me queda, en limpio me queda, vamos a borrar, me queda límite, antes de hacer todo, todavía me queda límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Me queda acá arriba 5, porque se simplificaron x a la cuarta con x a la cuarta, más 2 sobre x, más 9 sobre x a la cuarta, 9 sobre x a la cuarta. Todo dividido, 3 más 7 sobre x, y todo lo que viene ahí, que es 1 sobre x al cubo y 1 sobre x. Fíjense que un número dividido, o sea, aplicamos perdón, era el del infinito, es igual a 0. Entonces me queda
2 dividido 0 da infinito, 9 dividido 0, perdón. 2 dividido infinito da 0, 9 dividido infinito da 0, entonces esto me da 0, este me da 0, y esto que está acá abajo también me da 0. Entonces el resultado al final es 5 sobre 3. En el caso que el numerador tenga menor grado que el denominador, también lo mismo. Siempre se divide por el que tiene mayor grado. En este caso x a la quinta. Entonces dividimos todo por x a la quinta. Y acá sí no se simplificó y me queda infinito sobre 1, o es decir, infinito el resultado. Profe, ¿Sí? una consulta. Estuve viendo y para los casos de indeterminación de infinito sobre infinito, solo hay tres resultados que siempre salen, que es más menos infinito, y en este caso, como el primer ejemplo, si son de la misma, el mismo Del mismo exponente, grado. el mismo grado, siempre sale a sobre b, que justamente Sí. salió acá nomás. Y el último que sería cero. Y quería saber si es, los podemos usar o necesariamente hay que hacer todo el desarrollo. No, hay que hacer siempre el desarrollo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Este es el caso, el segundo caso que, perdón, era el primer caso era cuando el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Segundo caso, que el numerador tenga menor grado que el denominador. Y el tercero es cuando el numerador tiene mayor grado que el denominador, que también siempre se divide todo por el mismo grado. Y esto me da 0. Entonces, de esa manera nosotros resolvemos los casos cuando el límite tiende a infinito. Muy bien por el compañero que ya se tomó la molestia de estudiar o leer. También existen los casos cuando tenemos la indeterminación de infinito menos infinito. Esto también se racionaliza, o sea, se multiplica y se divide por su conjugada, digamos, para poder calcular el valor. Bueno, y acá le queda un límite cuyo numerador y denominador tienen el mismo grado, entonces se resuelve como los casos anteriores. El mismo grado tiene, fíjense que está, por más que pareja tenga otro grado, esto es x al cuadrado, pero está debajo de una raíz que al final de cuentas baja otra vez un grado, entonces el grado mayor acá es 1, o sea que tienen el mismo grado el numerador y el denominador. Eso siempre hay que tener en cuenta cuando tenemos un radical en estos casos. ¿Sí? Y acá sale 5 sobre 2. Lo que dijo el compañero. Bueno, acá en este caso es más complicado determinar el valor de A o de B porque hay que hacer esto primero que nada. El compañero dijo que el resultado siempre es A sobre B. Aquí se llama A y A se llama al número que acompaña al valor de x con el mayor grado en el numerador, y el b sería el denominador. Entonces fíjense que acá salió 5 sobre 3. Acá cuando ya tenemos un radical un poco más complicado, saber que es 2 acá, ¿sí? Porque acá hay una suma, digamos, de dos términos que tienen el mismo grado, entonces ahí ya se complica. Pero acá en el numerador sabemos que ya va a tener que salir 5, y sale 5. Y bueno, le voy a subir el material y quiero que trabajen con estos ejercicios, o sea, llevan como ejercitario estos, y también acá arriba habían hecho ya algunos, entonces pueden hacer el resto del 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Yo creo que con Alonso o Francisco van a volver a ver todo esto. Yo quise dar ya hoy porque no había prácticamente material para desarrollar, entonces quiero quedar por aquí con ustedes. Ya tomé la lista, así que bueno, es todo por hoy. Si hay alguna consulta, duda, voy a subir enseguida el material para que puedan ir trabajando sobre ello. Profe, Sí.
Una consulta más. ¿Te puedo preguntar si podemos usar algo del número E? ¿O vamos a ver más adelante? Todavía, acá está justamente el siguiente, lo siguiente, seguro, a lo mejor van a dar con Guillermo. Acá yo tengo preparado también un material, pero me quiero adelantar todavía, pero el número E todavía no vamos a usar, ahí no todavía. Esta es la definición del número E también, es un límite cuando X tiende a infinito, eso, o cuando tiende a cero, pero es una clase siguiente. Sí, esa notación nada más encontré otra que es un poco más fácil de trabajar y quería saber si vamos a usar la tradicional, que es esa que está ahí anotada, o si puedo usar otra de por ahí si conozco. El del número E vos me está diciendo, Sí, profe. y estas son las dos formas de representar el número E. Y hay una tercera que di que es e a la x menos 1 sobre x. Puede ser. Ah, sí, sí, está también. Bueno, pero eso vamos a ver en clase siguiente. Así que, ¿alguna otra consulta? Mire una consulta, profe. Sí, ¿Hasta qué más o menos va a salir en el primer parcial? no sé. Yo, seguramente mañana van a definir. Mañana tengo clase con Guillermo. El Viernes. viernes, Y ahí se va a definir eso. ¿Cuándo es el parcial? el 9. El 9. El próximo viernes. El sábado creo que es. Ah, sábado. Y bueno, seguramente límite nomás. Todo lo que va, se va hasta el límite. Vale, profe. Dale, señores. Dale, profe, gracias.